cierra el año en materia económica? Bueno, cierra con algunos avances y con cosas pendientes, con desafíos pendientes. ¿Cómo estás viendo? Te arranco con esto que era lo último que estábamos hablando, que es el tema del fútbol. Vos sos alguien que conoce mucho el fútbol y se está corriendo el velo del poder invisible del fútbol. ¿Qué opinión te merece? Y siento una disociación absoluta entre la pasión, la emoción, el ir a todos lados, cuando había público de visitante, ir los viernes con mucho frío y lluvia, gritar los goles con emoción, abrazarme con el que tengo al lado a veces que ni conozco para gritar un gol, y después todo lo que pasa alrededor. Es decir, es un milagro lo del fútbol, porque personas como yo que tienen esa emoción, yo te digo, hace mucho que voy a la cancha. Hace muchos años, sí. Mucho, pero más de lo que vos creés y toda mi familia. Y después ver estas cosas le hace mucho mal. ¿Te imaginas que yo quisiera otra cosa? Que se corra el velo suma. Por supuesto. Sí, cada vez que se corre el velo en la vida suma, no solo ahí. Entonces, no hay peor sordo que no quiere oír, ni ciego que no quiere ver, dice el refrán y la frase. Así que siempre que se corre el velo de algo para bien, suma. Entonces, el tema es que es una frase trillada en la Argentina, el espero que sea para bien, espero que se aclare, y está en manos de la justicia. La gente ve esas cosas y se mata de risa a veces. Mira, tengo un informe de 2 minutos que habla de los primeros 2 años de Milei en materia económica, y me interesa analizar lo que pasó, pero también lo que viene de cara a muchos inversores. Mira. Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Déficit cero no se negocia de ninguna manera. Es decir, me van a tener que sacar muerto de la rosada para lograr quebrar el déficit fiscal. Daremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Y hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista. Hoy estamos de la salida del cepo mucho más cerca que lo que estábamos en diciembre. Desde este momento eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Este tren del progreso ya está en marcha. Me animo a decir incluso que es imparable. Quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando 2 medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. Prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. En segundo lugar, penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Quiero seguir nuestra charla con una frase de un amigo en común, que es el Doc de Pablo, que dice, bueno, cuando uno habla de economía está bueno hablar del que cada mañana levanta la persiana de su comercio, de su fábrica. ¿Qué le podemos decir? Bueno, yo no sé si recién cuando hacías el pase presté atención, hablabas de algún tipo de heterogeneidad, creo que entre tus invitados. Totalmente. ¿No? Sí. Y la Argentina está con una grieta sectorial, con una grieta social. Anoche en una cena hablábamos del distingo entre provincias. Hay una grieta provincial. Entonces, a todo le está yendo diferente, en algunos casos muy marcadamente. En términos del que levanta la persiana, me hiciste acordar a mi época. Él levanta la persiana entrando por un costado
el comercio está dentro de los golpeados, o sea, cuando agarrás 24, 25, la suma entre los dos da negativo. El comercio es un buen indicador porque le molesta la importación menos que a la producción, porque el comercio es comercio. Vende, digamos. Si viene importado y está mejor que lo local en precio y en calidad, ¿yo qué voy a hacer?, dice el comerciante. Vendo lo que mejor esté. Entonces es un buen termómetro. Y da negativo, de la misma manera que los sectores, está muy trillado ya esto, campo, energía o extractivo dan positivo, pero eso es menos de un cuarto del PBI. Después tenés 30 o 40% que está muy mal. Muchos segmentos industriales, la construcción y el comercio. Después tenés, vos que entendés de esto y el hombre común entiende menos, hay una suerte de componentes estadísticos en el PBI que incluye al sector gobierno, al cobro figurado por alquileres de la propiedad de cada uno. Esas estadísticas dan siempre lo mismo. Carlos, ¿y esta heterogeneidad a la que haces referencia es un fenómeno histórico o es algo nuevo de esta época? Yo diría tan pronunciado de esta época, primero. Segundo, alguna vez el presidente mismo hizo referencia a ajustes de carácter expansivo y ajustes de carácter contractivo. Esto que él ha hecho no es un ajuste de carácter expansivo. Si no fuera por esos 2 o 3 sectores que te digo, el bienio da muy negativo. Y con semejante heterogeneidad yo lo he visto pocas veces, y como vos presentaste el tema en términos del pasado y el futuro, lo más preocupante para estos sectores es mirar el futuro porque es de corto plazo. Después podemos hablar, no sé si conceptual o filosóficamente, del mediano plazo y el programa, pero de corto plazo, que es como lo planteaste, si no me equivoco, eso va a venir muy ligado al crédito, a la tasa de interés y en gran parte, especialmente lo masivo, al poder adquisitivo. Y ahí hay un lío bárbaro que no va a arreglar ninguna reforma laboral, sino que va a llevar tiempo y requiere que la economía crezca. Y el crecimiento económico, después de 20 años en la Argentina de estancamiento, va a requerir un gran esfuerzo, especialmente en credibilidad del gobierno, que todavía no la ha conseguido. ¿Es del gobierno? ¿Es del país? Porque digo, hemos pasado un péndulo tan... Las dos cosas, sí, las dos cosas. Viste que inclusive nosotros como país vamos de la izquierda a la derecha, del norte al sur, del oeste, y no hay consensos. El país ayuda. El país es una paradoja porque desde su dotación ayuda un montón. Es un gran atleta, de un gran físico y una gran altura. Pero no lo ayuda en que llega borracho todas las noches. Entonces, si no larga la bebida el país, y hasta ahora no la largó. Entonces, si vos querés preguntarme, ¿sabes? Esa pregunta te conozco hace muchos años, no lo haces con el afán de deslindar la responsabilidad del gobierno. Eso lo ayuda a cero. ¿Al gobierno de Javier Milei o al gobierno que vos quieras? Porque es un track record de Argentina que no ayuda. Igual importa mucho el bien dotado. Vos pensá, sin mezclar temas, que este gobierno, esta economía, va a un tercer año de superávit comercial cuando en otros programas económicos de desinflación o de estabilidad rápidamente entran en déficit comercial. Y eso es gracias a Vaca Muerta, que todavía es incipiente, pero gracias a la energía. Mirá, entonces es un país dotado, más allá de sus noches de cabaret. Ahora, además tiene que poner lo suyo el gobierno. Vos pensás que hay una definición rara del ministro a días de un vencimiento que es: no quiero depender de Wall Street. Hoy está muy bien Alejandro Borges. ¿Por qué crees que lo dice? Como diría Alejandro Borges, y lo voy a citar, porque yo había pensado lo mismo, pero él lo escribió, yo no. Si viene Pampita no le doy bola.
dice Borenstein, es que Pampita no viene, ¿entendés? Como la historia. Entonces cuando dice yo no voy a depender de Wall Street, es que Wall Street no viene. Entonces, a días de eso, un gobierno que lleva 2 años y se jacta hace 2 semanas de decir volvió después de 8 al mercado, todas esas cosas, y lo escuché algunas frases al presidente, ni al presidente, a este presidente y a este ministro viene muy bien no escucharlos, porque escucharlos va contra su crédito en términos de cómo dicen las cosas, porque después no se cumplen. Entonces, primero, arrancá con 10 adoquines en la mochila, que es la Argentina, como vos lo planteás, desde el crédito y la montaña rusa, pero muy dotado. Hay países en Latinoamérica que van a planes de estabilidad que terminan siendo la paz de los cementerios porque no están dotados. Este está dotado si larga la bebida. Y le falta credibilidad al gobierno. Yo creo que este es un gobierno que no gana crédito. ¿En qué crees que cumplió y en qué crees que incumplió el gobierno? Yo creo que al final se confunde acá pragmatismo con los datos que te impone la realidad. Yo creo que con independencia de la filosofía del programa y de qué escuela proviene, este presidente llegó a hacer una política de caja que nadie se la saca de la cabeza y está muy bien. El mérito es haberlo hecho. Eso, digamos, vos tenés que pensar que a este mismo equipo económico no se lo convencía en el 2015 de esto. O lo que decís es el superávit es una variable no negociable. No negociable, pero, quiero ver cómo termina lo del Parlamento, porque en el Parlamento, en el Congreso tenemos una cosa rara estos días. El gobierno festeja con euforia que dado la masa crítica que ha ganado en la elección, con 3 o 4 cosas saca leyes. Ahora, las leyes, yo creo que si se hubiera tenido el pragmatismo o la elasticidad que tiene para aceptar estas cosas cuando llegó con menos poroto en el Congreso, hubiera sacado también. Lo que pasa es que cuando llegó fue inflexible. Cuando llegó retiraba las cosas y no eran... Ahora acá salió con una cosa rara, porque entre el fondo de indemnizaciones, que es una pérdida fiscal para la ANSES, y los temas de discapacidad y universidad, que yo personalmente apoyé, para mí era un elemento donde el presidente no debería haber incurrido en ese error político, pero como corresponde, y él mismo dijo, cada cosa tiene que venir con su financiamiento. Ahora acá salió el presupuesto. Yo no vi todavía los números, no vi la letra chica de cómo se sustituye. Se supone que fue un presupuesto al Congreso. Primero, vos sos consciente y está en todos los diarios, tiene un conjunto de supuestos el presupuesto respecto a inflación y tipo de cambio, especialmente que ya están superados. Bueno, o sea, tengo para mostrarte algunas declaraciones. ¿Cómo se puede votar un presupuesto que tiene los supuestos superados y sale con un gasto que no estaba establecido? Entonces, ahí tiene crédito el presidente. Nadie cree que por esto va a pasar a déficit fiscal. Mirá, el presidente lo decía así, cree que esto es un evento histórico, a eso hace referencia Carlos Melconian. Mirá. Por 2 eventos que son 2 hitos a destacar. Por un lado, el propio hecho de haber sancionado un presupuesto con déficit cero. Es decir, se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien. Y por otra parte, una ley que sin lugar a dudas debe ser una de las leyes más importantes de los últimos 100 años y que es la ley que restaura el principio de inocencia en temas, digamos, impositivos. Porque si bien todo el sistema jurídico argentino, como una de nuestras garantías, sostiene que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, en materia tributaria éramos todos culpables hasta que demostráramos lo contrario.
Bueno, hablábamos de presupuesto, por un lado. Hablabas también de, por ejemplo, inflación. ¿Cuál es tu estimación para el año que viene? Bueno, va a venir muy ligado a la decisión vinculada al régimen cambiario y al formato con el cual se va a deslizar la banda, que en el fondo está haciendo un movimiento, una incitación a un movimiento cambiario más ligado a la tasa de inflación. Hay todavía inercialidades y hay algo que no es responsabilidad de este gobierno haberlo hecho, pero sí es responsabilidad corregirlo, que cuando uno mira el set de precios relativos de la economía argentina, todavía algunos movimientos de precio no están del todo cerrados. Entonces yo creo que en la suma de esas tres cosas, y lo voy a presentar casi desfachatadamente como un tema menor, la inflación, si se mantiene en lo que está o baja un poquito, no está mal si simultáneamente el programa avanza en otros frentes. Es decir, vos me preguntás, ¿quisieras tener inflación de un dígito anual? Sí. Pero siempre mantuvimos la filosofía que para lanzar un programa que dé un dígito anual tenés que estar listo, y este no está listo. Por eso va a ser la tercera vez que anuncian que empieza con 0, todo eso desgasta. No hay ningún anuncio del gobierno que diga que dentro de 3 meses la inflación da 0, y pico y que sea creíble. Y lo estoy presentando como un no problema, nada más que no se desgasten estos títulos grandilocuentes. Pero el tema de la inflación no es una inflación. Yo creo que la inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno y no es un problema mientras se desinfle y se vayan solucionando otros temas vinculados a lo monetario, a lo cambiario y fundamentalmente a lo que fue la primer parte de esta conversación, que es el nivel de actividad, el poder adquisitivo y en el fondo un poco cómo está distribuida la torta, que está yendo para atrás evidentemente. ¿De qué manera va la torta? Tengo algunas preguntas, mostrémosle a Carlos algunas preguntas que tienen que ver con sí o no, con ese sí o no, por ejemplo el tema de bandas cambiarias, sí, ¿no? O esquema de bandas de flotación para el dólar. ¿Sí o no? Escribieron una columna muy interesante con... Transitoriamente el régimen cambiario, hasta que sea libre y flotante, cualquier cosa sí bien hecha. Transitoriamente. Como una etapa. Yo a las bandas no le asigno gran relevancia, pero el camino gradual en lo cambiario para un país sin reservas y semejante deuda sin acceso al mercado, nunca lo hemos criticado. Sí hemos criticado el crawling peg al 1 con inflación más alta, fijar el tipo de cambio, pero no comprar dólares. Las bandas son irrelevantes, no tengo nada contra eso. Segunda, reactivar los créditos. Sí, ¿Es pero consecuencia o causa? No, los créditos se reactivan como consecuencia de la monetización de la economía. Con la seca del periodo preelectoral, en un país, de nuevo, como te gusta ver a vos, estructuralmente sin mercado de crédito, ha tenido espasmódica. Vos tenés que pensar lo siguiente. El primer semestre de la llegada de Milei, los bancos llamaban a los clientes para ofrecer crédito. Y yo leí títulos de diarios que decía, el público vuelve a golparse en los mostradores por el crédito hipotecario. Y largas notas. Ya hay veces que doy un paso al costado, porque si aparezco opinando de eso, parezco crítico. Pero acá... reactivar los créditos es una consecuencia de que ande bien la economía y se remonetice, así que no es ni sí ni no. Para el que lee reactivar los créditos, tengo que decir que sí, pero yo lo que tengo que decir es si existe esa posibilidad, es una consecuencia de... Reservas, un debate que se dio con lo que pide el fondo, recomprar reservas, fortalecer en un esquema cuando el tipo de cambio está más accesible para hacerlo. ¿Qué hay que hacer con las reservas? ¿Hay que recomprar reservas rápido? ¿No es urgente? Hay que comprar dólares. Después le ponemos el nombre. Argentina tiene que pagar deuda y tiene reservas negativas.
La deuda se divide en capital e intereses. Se consigue nueva deuda de Wall Street o de donde sea para el rollover del capital. Y ahí la deuda no sube. Incluye incluso de organismos internacionales, bienvenido. Para los intereses hay que comprar dólares para pagarlo, porque también podés conseguir deuda, pero estarías capitalizando los intereses y eso significaría endeudamiento externo. Las reservas son negativas, son una herencia recibida por este gobierno que intentó pero no pudo dar vuelta. A la fecha están casi igual después de 2 años de cómo las recibió en negativas. Otro buen tema sería de dejar hablar del disparate de los 40.000 millones y todo lo demás. Entonces, acá lo que tiene que hacer el nuevo régimen es comprar dólares. La semántica de si compra reservas o no es comprar dólares. Es comprar dólares. Y lo tiene que usar para pagar los intereses. Ejemplo, si como subproducto de la nueva puesta en marcha del régimen, invento, el Banco Central comprara, o el Tesoro, lo compra el Central y el Tesoro le da los pesos, o lo compra directamente el Tesoro, comprara 9.000 millones y quedara cero para reservas, pero con esos 9.000 pagara los intereses, es un éxito. Entonces, vos me preguntás a mí, che, decime una cosa, si subproducto de lo que se ha puesto en marcha, imagínate el final del 26, reservas no creció 1 gramo, pagaron los intereses íntegros comprando dólares y se relobrió la deuda, éxito total. Acuerdo con el Tesoro, ¿no? Con el Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué nos da? ¿Hay algún riesgo con esto? No, ¿todo ventaja? Primero siempre aplaudí de pie el mérito. Siempre digo, me hubiera gustado ser mosca, a ver cómo se cocinó eso, para ver cómo un secretario del Tesoro viene a comprar peso, que es, digamos, de la revista Dislocada. Casi para Tato Bores, citando al padre de la criatura a la que hacía referencia. Ahora, segundo, de la misma manera critiqué que siempre fue una cosa poco explicada, gris, oscura. Tampoco pudo aclararse bien, pero se ordenó un poquito, que le debemos 3 lucas al gobierno americano, que es más o menos lo que puso en aquella patriada de comprar pesos. Y no sé a futuro, el primer 20, el segundo 20 no existió nunca, si no Caputo no estaría buscando plata ahora para enero. ¿Qué queda del primer 20 de swap? No lo sé. O sea, si vos me preguntás, imagínate que ahora no hay elección y a mediados del 26 hay un evento y el dólar rompe el techo y el Central no compró reserva. ¿Viene Besen? ¿Qué sé yo? No lo sabemos. Tengo que llamar a la mosca de nuevo para... ¿entendés? La mosca que vuelva. Ahora, de conseguir que un secretario del Tesoro venga acá y compre peso, es idea para Bores, como decís vos. Ahora, fue todo así medio tirado de los pelos, pero las 3, hoy las debemos, ¿eh? No es el swap chino. Es decir, es el equivalente a las 5 lucas de masa del swap chino. Allá se pagó exportaciones y acá se vendió en el mercado. Qué sé yo, para adelante no estoy en condiciones de decir, sé en qué anda el presidente americano ahora, si la doctrina Monroe, si es amigo de Milei, China, es la sanata que todos conocemos. La última tiene que ver con reforma laboral, pero te la hago más amplia. Sí. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. ¿Cuánto necesita la Argentina de reformas y también cuánto hay que analizar ese contenido para ver? Mucho, ninguna sustituye los temas macroeconómicos que estamos, ninguna. La banda cambiaria, el régimen cambiario es el régimen cambiario, el nivel de actividad es el nivel de actividad, los números fiscales son los números fiscales, la política monetaria y la tasa de interés, pero mucho. Se dejó como lógica, sin fecha,
La previsional, que es un cálculo actuarial, casi digo de carácter internacional, más complicado en la Argentina, y va para Dios sabe. El único intento que hubo de modificar ese patrón jubilatorio en la Argentina fueron las AFJP y volaron por el aire, como pasó con las cajas jubilatorias hace 50 años, acá se la quedó el gobierno de la década pasada y nunca más se volvió a hablar. Luego tenés lo tributario. Lo tributario, hay tanta cola de paja que fue como una colita de lo laboral, no hubo una reforma tributaria despampanante, hubo algo con el impuesto país en este gobierno que primero lo subió y después desapareció porque decía la ley, como va a ocurrir con las retenciones y débito y crédito a final del 27, pero porque lo dice la ley, no porque lo saca este gobierno. Está escrito. Y lo que está mostrando la realidad, priorizando el superávit fiscal, es que reforma tributaria no va a haber. No va a haber porque fíjate que estamos discutiendo 2 mangos con 20 para que salga del Congreso y no hay. Entonces queda la laboral. La laboral tiene cuestiones estructurales. Los litigios son un tema estructural y la informalidad es un tema estructural. Hay un primer approach con costo fiscal, que es el fondo de indemnización, y hay todo un avance ya escrito. Cuando nosotros escribimos una reforma laboral, miramos esto, estaba todo escrito, muy parecido a lo que salió. Hubiéramos sido nosotros o el gobierno de Milei. Y también viene la judicialización, es el cómo se calcula una indemnización, los servicios esenciales, la ultraactividad. Todas esas son reformas muy progresistas en el buen sentido, pero habrá que ver cómo sigue la historia. La litigiosidad es un tema estructural que va a requerir un gran consenso de toda la justicia en la Argentina, con un tema de la justicia arrancaste. Sí, total. Y ahí terminamos que es lo concreto, es así. No, y la informalidad, que es un tema que está para quedarse. Argentina no va a recuperar la formalidad laboral. Habrá que ver en este nuevo contexto laboral mundial cómo se reinsertan y dónde, bajo qué metodologías, bajo qué formas, los 8 millones de trabajadores en la Argentina. Fíjate que en los últimos 20 años subió 8 millones la población. 5 la población económicamente activa de esos 8. 4 la informalidad de los 5 y 1 sector público. Con lo cual el sector privado totalmente tremendo. Carlos, un placer haberte tenido. Primer cuatrimestre de 2026. Te tenemos acá. No te comprometas, que después no cumplís. Placer. Muchas gracias por venir. Feliz año, gracias. Miren lo que viene ahora. Está acá Hugo Alconada-Amón con la investigación que lideró y que se publicó el primer capítulo esta mañana. Vamos con el disparate.